El segundo participante de esta mesa es el doctor César Astudillo Reyes, quien seguramente ustedes ubican, es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y bueno, también es especialista en la materia electoral, incluso coordina la revista mexicana de Derecho Electoral, creo que así es la denominación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y quien cierra la mesa es el doctor Clicerio Coello, quien fue presidente de la Sala Regional Especializada, de hecho fue el primer presidente de esta instancia y también es especialista en la materia electoral. Actualmente, si no me equivoco, se desempeña como, bueno, ocupa un cargo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y aparte es académico en la Universidad Iberoamericana. Entonces, bueno, vamos a revisar las intervenciones que tuvieron ellos, bueno, ellos y ella en esta mesa denominada Comunicación Política y Redes Sociales, cómo superar sus retos para la democracia. El título es muy sugerente, plantea o da la pauta como para plantear, abrir muchas aristas, muchos puntos de discusión, pero evidentemente ellos se enfocan en algunos aspectos en cada una de las intervenciones. Vamos a revisar entonces estas intervenciones. Después de cada una de ellas, yo voy a hacer pues algunos comentarios respecto a algunos puntos que considero que me parecen los más relevantes y les propongo que hacia la parte final de la exposición o bueno, de la sesión, es decir, durante la última media hora, tengamos el espacio de intercambio entre todas las personas que integramos el grupo. No solamente respecto a esta actividad en específico, que es con la que cerramos el diplomado, sino me gustaría conocer de viva voz sus percepciones, sus opiniones, sus valoraciones sobre el diplomado en general, sobre el programa en conjunto. Todo esto al margen de que eventualmente ustedes tengan posibilidades de evaluar a los docentes, los contenidos y demás mediante algún mecanismo institucional. Entonces, bueno, pues si les parece bien, vamos a comenzar. Les voy a compartir la pantalla. Listo. Cada intervención pues dura alrededor de 12, 15 minutos, considerando que es una mesa redonda. La más extensa es la participación del doctor Clicerio Coello. Entonces, para ello, considerando también que habla muy pausado, lo que vamos a hacer es aumentar un poco la velocidad de reproducción. Pero bueno, vamos a empezar con la maestra Berenice García Guante. Fuentes Barrera. Sin duda alguna, el tema que ahora tendremos en esta mesa es sumamente relevante y va a ser muy importante para estas próximas elecciones. Para dar, digamos, el punto de vista que les voy a plantear, me gustaría dar primero algunos datos de unas recientes estadísticas respecto de, a partir de enero del 2020, cuáles fueron las redes sociales que más fueron utilizadas digamos, por los mexicanos. Primero vamos a decir que 80 millones de usuarios en México utilizan Internet. Más o menos, aproximadamente por persona, estamos 8 horas utilizando alguna red social o alguna red digital. Incluso entre las redes sociales más utilizadas, pues tenemos a Facebook, a YouTube, a Instagram, ahora recientemente TikTok, Twitter, Snapchat, entre otras. Hay otras plataformas digitales que aún todavía está la discusión si son redes sociales o no, pero sin duda alguna tienen un gran impacto para la comunicación social, que sería el WhatsApp, el Telegram,
por ejemplo, algunas plataformas como Netflix, Amazon, incluso la comunicación a través de correos electrónicos. Y bueno, ahora con todas estas plataformas que ya se utilizan a través de Google Meet, de Zoom, etcétera, ¿no? Son varias. Entonces, dada esta nueva tecnología que se está implementando por las situaciones actuales, esto va a tener una repercusión muy importante en nuestro modelo de comunicación política. Recordemos que antes del 2007, en México, en nuestra Constitución, se permitía la contratación de tiempos en radio y televisión a los partidos políticos y a los candidatos para efecto de que ellos podían acudir a estas concesionarias, pagar los spots. Sin embargo, a partir de la reforma del 2007, nuestra gran reforma electoral, cambia nuestro modelo de comunicación política. ¿Para qué? Para que únicamente sea el Instituto Nacional Electoral la única autoridad autorizada para asignar estos tiempos en radio y televisión. Recordemos que la distribución de estos tiempos de radio y televisión, de un 100%, el 30% se divide en partes iguales entre todos los partidos políticos y los candidatos independientes, cuando ya estamos hablando dentro de una campaña electoral, y el otro 70% se divide únicamente entre partidos políticos de acuerdo al porcentaje de votación obtenido en la última elección. Este sistema de nuestro modelo de comunicación política podría traer una serie de ventajas y desventajas para algunos actores políticos. Sin embargo, esta situación que tenemos ahorita de contingencia, la pandemia, nos ha llevado a utilizar nuevas tecnologías y por eso es que yo digo que a partir de este año, estoy convencida, entramos a una nueva era en la materia electoral y por lo tanto una nueva forma de ejercer nuestros derechos político-electorales. Lo podemos ver, por ejemplo, de entrada en las autoridades electorales que están sesionando a través de videoconferencias. Estamos viendo la necesidad de que las autoridades también implementen juicios en línea, donde ya cada vez más autoridades locales, incluso ya el Tribunal Electoral, ya está poniendo en marcha este juicio en línea. Incluso vamos a ver la necesidad de implementar y transitar ya a un voto electrónico. Sin embargo, ahorita lo que nos va a poner en una situación compleja, pues son los dos procesos electorales, el de Coahuila y el del estado de Hidalgo, que ahorita están aplazados debido por esta contingencia y que sin embargo se quedaron un poco antes de el registro de los candidatos y por lo tanto antes del inicio de las campañas. Sin embargo, aquí falta todavía por concluir algunas etapas del proceso, como es la capacitación de los funcionarios. Esta pues va a tener que empezarse a modificar para efecto de poderlos capacitar de manera remota. No solamente eso, sino que también las campañas electorales van a tener que cambiar su diseño. ¿Por qué? Porque precisamente ya no se van a poder hacer tantas reuniones donde exista cierta interacción con muchas personas, más porque el tema de la contingencia pues aún no termina y cuando ya sea el semáforo en verde, pues se van a tener que hacer algunas precauciones para realizar estos eventos de campaña. Entonces, y no solamente eso, también en la jornada electoral, pues se va a tener que tener cierto cuidado, como ya ha ocurrido en otros países donde este año pues han tenido elecciones. Entonces, vamos a ver que todos estos elementos, incluyendo, por ejemplo, ahora el reciente decreto presidencial emitido en recientes fechas, por el cual incluso hay una modificación a los tiempos fiscales, es decir, hasta antes de que inicien las precampañas, hubo una reducción de minutos que se le dan a las autoridades electorales y a algunos spots de partidos políticos, y esto también nos indica que la autoridad electoral pues va a tener que empezar a explotar los medios digitales, las redes sociales, para también dar a conocer pues el tema de sus facultades, como es una credencialización, la actualización de los datos de las personas en sus credenciales de elector, etcétera. Entonces, también las autoridades electorales se van a ver obligadas precisamente a utilizar estas redes sociales. Ahora, en materia electoral, si nosotros nos ubicamos, ¿cuáles serían la regulación que tendríamos en estas redes sociales? Veíamos que poco a poco se ha ido implementando y podríamos hablar en general de determinadas reglas, pero hay algunas de manera específica, dada las características de una red social,
pues que no vamos a poder nosotros regular de manera como si regulamos otros medios de comunicación, como es radio y televisión, como son los medios impresos, etcétera. Por poner algunos ejemplos, bueno, la base fundamental al momento de que el Tribunal Electoral analiza el tema de redes sociales, pues es en primer lugar la protección al derecho de acceso a la información y a la libertad de expresión. Incluso retomando los criterios de la Sala Superior y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vemos que estos criterios a la hora de referirse a las redes sociales, pues sí buscan en todo momento privilegiar estos derechos de acceso a la información y de libertad de expresión, y únicamente pues cuando sí va a ser alguna restricción a uno de estos, pues sí hablan a ciertos requisitos que se deben atender. Por ejemplo, cuando a través de la red social pues está cometiendo algún delito, se está incitando algún tema de violencia, estas restricciones pues serían válidas. Incluso la Suprema Corte nos ha dicho que estas restricciones pues deben de estar establecidas en la ley, tener un fin legítimo, ser proporcionales y ser necesarias. Y si nosotros nos vamos a la doctrina, bueno, más bien a la jurisprudencia del Tribunal Electoral, pues también bien vemos que en una serie de tesis, tanto relevantes como de jurisprudencia, o el camino que siguen es siempre, digamos, maximizar estos dos derechos y ya en casos excepcionales, pues sí restringirlos. Yo qué diría, en materia electoral, las redes sociales tendrían que atender a la mayor protección a la libertad de expresión y acceso a la información y obviamente cumplir con las reglas de propaganda electoral. Como bien mencionabas hace un momento, Wendy, estas reglas de propaganda, pues tu contenido tiene también ciertas limitaciones, su temporalidad tiene ciertas limitaciones. En cuanto a contenido, pues el tema de no calumniar a alguno de los candidatos. Y también recientemente, recordemos que se publicó en el mes de abril una reforma en materia de violencia política en razón de género, y ahí también ya se establecen nuevas reglas para esta propaganda electoral, y que concretamente es que no debe contener elementos de violencia política hacia las mujeres, y por otra parte tampoco alguna cuestión que digamos sea para denostar o por ejemplo digamos a una mujer, pues sí afectarla en su imagen por el hecho de ser una mujer. Entonces, tendrá que seguir esta propaganda en redes sociales, las reglas de la propaganda electoral previstas. Sin embargo, otro tema a lo que nos enfrentamos en esta propaganda, y creo que es el fundamental, es saber concretamente el origen para poder fiscalizar estas campañas electorales e incluso cuando se cometan algunas infracciones en materia electoral, pues llegar a los responsables de la publicación de este tipo de propaganda y pues que sean sancionados administrativamente en la materia electoral. Por eso aquí vamos a tener en materia de fiscalización, sí me gustaría rescatar algunos criterios que ya tiene el Instituto Nacional Electoral respecto de esta fiscalización de los recursos de los partidos políticos, concretamente en las redes sociales, y como podemos ver, se enfocan más, digamos, a cuando realizan contratos por publicación o por promocionar, por ejemplo, algún tweet, por entrar a ciertas redes sociales y tener algún banner o que nos salga alguna propaganda cuando abrimos una página de internet o bien cuando los candidatos hacen sus páginas de internet y es donde se están promocionando. Todo esto, digamos que analizarlo y fiscalizarlo es sencillo. Pero sin embargo, cuando estamos viendo que hay cosas en las redes sociales que no podemos saber el origen, por ejemplo, o no es tan sencillo, reconociendo que en la materia electoral es muy rápido todos los procesos que se siguen, en especial los especiales sancionadores, y por lo tanto es complicado llegar al origen para sancionar a los responsables, como sería, por ejemplo, cuando se pagan determinados bots en las redes sociales, cuando se sube alguna propaganda de carácter negativo, alguna propaganda de carácter prohibido, pues muchas veces no se sabe o es complicado saber quién la subió porque pues no necesariamente va a haber algún contrato o algún vínculo. Al respecto, me gustaría resaltar incluso dos temas muy interesantes del Tribunal Electoral. Ustedes recordarán uno que fue en el 2015, de unos tweets que subieron algunos artistas en la época de veda electoral, en el proceso electoral del 2015,
y donde era para apoyar a los candidatos de un determinado partido político, y ahí la Sala Superior lo que resolvió fue, bueno, una protección a las personas que en los tweets, en sus cuentas de Twitter, en sus redes sociales, emiten comentarios a favor o en contra de alguien, pues se les permitió el ejercicio y esa protección de la libertad de expresión. Sin embargo, sí se sancionó al partido político por considerar que llevaba algún beneficio implícito en estas manifestaciones en periodo prohibido. Honestamente, yo no comparto esta resolución. Yo sí creo que al final no se debió sancionar al partido político tampoco, pero bueno, digamos, esa ya sería otra discusión. Y otro asunto bien importante sobre tema de redes sociales fue en el pasado proceso electoral del 2018, donde se eligieron, entre otros cargos, a los senadores de la República, y hubo una denuncia concretamente a un candidato a senador por utilizar en sus redes sociales, en un video que subió a una de sus redes sociales, algunas playeras de equipos de fútbol. Él traía una playera y venían algunas marcas en estas playeras. Entonces, ahí sí se hizo que se deberían de considerar estas marcas para temas de la fiscalización de los recursos del candidato, porque se ven beneficiados con utilizar estas marcas. Incluso en la sentencia de la Sala Superior es muy curiosa porque ordenan al Instituto Nacional Electoral sí tomar en cuenta estos gastos para como gastos de campaña, sumarlos al tope de gastos del candidato, pero un elemento a considerar es que tenían que analizar cuántos followers tenían, cuántos retweets se dieron, cuántos likes, etcétera, lo cual yo creo que si lo vamos a hacer con todos, haría imposible hacer un análisis tan minucioso en todos los casos de todos los candidatos. Recordemos que este proceso electoral, donde algunos inician en septiembre, el federal inicia en septiembre, pero vamos a tener en las 32 entidades federativas procesos electorales y se van a elegir más de 3,000 cargos a nivel nacional. Entonces, realmente la fiscalización, que ahorita es una facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral, pues se puede complicar el hacer estas investigaciones de manera tan específica. Además de que, bueno, cuando uno maneja Internet, ahorita hay unas figuras que nosotros, si ustedes las pueden ver, que son los denominados influencers. Ahí vamos a ver cuando ellos suben determinada información a favor o en contra de un partido político, pues cómo se va a cuantificar si se va a proteger la libertad de expresión o se le va a cuantificar algún tipo de propaganda al candidato. Aquí tuvimos, en el caso precisamente del candidato a senador, ya el Tribunal Electoral en su momento resolvió que una influencer que apoyó a ese candidato no se podía cargar ese gasto como de campaña porque tenían una cierta relación con la persona que era influencer, una relación, digamos, que era más como afectiva, y por lo tanto no se veía la intención de querer promocionar en su calidad como de influencer. Sin embargo, vamos a ver qué pasa en este proceso electoral. Pero como podemos ver, todo este sistema, todo nuestro modelo de comunicación política, y más ahorita, como estamos en esta situación, nos va a llevar a que nuestras próximas elecciones se van a ganar en campaña a través de lo que son las redes sociales, todo el abanico que tenemos de redes sociales. Por lo tanto, es muy importante analizar cómo está su reglamentación y, bueno, cuáles han sido los criterios para proteger estos dos derechos que van de la mano: la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, y principalmente porque en una democracia es necesario que los ciudadanos emitan su sufragio de manera informada. De momento me quedaría yo aquí y bueno, ya seguiremos después. Muchísimas gracias, Wendy. Bueno, como lo había adelantado y ya ustedes lo pudieron corroborar, hay varios aspectos que ella aborda en su exposición. Solamente me voy a centrar en algunos que, reitero, me parece que son los más relevantes. En principio, me parece, antes de hacer esta puntualización, me parece importante señalar el contexto en el que se llevó a cabo esta mesa redonda, que fue en mayo del año 2020, cuando apenas estábamos bueno, no iniciando la pandemia, pero fueron los primeros meses de estos 2 años y cacho que ya llevamos de pandemia, ¿no? En ese contexto, ustedes recordarán que se estaban llevando a cabo los procesos electorales de Coahuila y de Hidalgo, los procesos locales,
Y las experiencias que se vivieron en estos dos procesos electorales, de alguna manera, pues sirvieron de antecedente, como una suerte de experimento en muchos sentidos, para afrontar las elecciones concurrentes y las federales que tuvieron lugar el año pasado, en 2021. Por eso es que ellos hacen alusión a algunas cuestiones, pues atendiendo a ese contexto en específico, ¿no? Bueno, después de hacer esta consideración, comenzaría yo por destacar el énfasis que ella pone sobre el uso de las nuevas tecnologías para la comunicación, incluso la institucional, ¿no? Ella menciona que incluso los organismos electorales están haciendo uso de las redes sociales y en particular, pues hace muchas referencias a cómo las redes sociales en particular se están convirtiendo en la palestra para la propaganda política en nuestro país, política y electoral, evidentemente, ¿no? Este es un tema que hemos abordado recurrentemente a lo largo de nuestro diplomado, el hecho de que la comunicación política y electoral se esté trasladando hacia este ámbito digital, sobre todo a través de las redes sociales. En lo particular, no recuerdo si yo había comentado algo al respecto, seguramente sí. Yo creo que todavía no pudiéramos hablar de que la comunicación digital ha desplazado por completo a la comunicación electrónica o a los medios tradicionales como la radio y la televisión. Acá estoy seguro que sí lo he mencionado, incluso he hecho referencia a la encuesta nacional sobre el uso de las tecnologías en los hogares del INEGI, que demuestra justamente que la televisión sigue siendo el principal medio de comunicación de amplios sectores de la población mexicana. Entonces, yo creo que todavía no hemos concretado este tránsito hacia la comunicación digital. Y bueno, ya recordé que sí he mencionado en varias ocasiones esto. Ahora que recuerdo este ejemplo que yo les decía de cómo los medios tradicionales eventualmente pueden nutrir a los medios digitales y estos también a los otros medios, ¿no? Les decía que pues, ahora suele ser común que en los programas de revista, por ejemplo, se invite a influencers que pues, obviamente tienen su nicho en el mundo digital y que, por otro lado, en el mundo digital, sobre todo en el de las redes sociales, pues se recojan algunas cuestiones que se difunden o se generan incluso en el ámbito de los medios tradicionales. Entonces, creo que hay todavía esta simbiosis y a lo mejor nunca se va a concluir esa simbiosis, es decir, quizás nunca veamos un total desplazamiento de los medios digitales respecto a los medios tradicionales. Bueno, en segundo lugar, yo haría mención a esto que ella refiere sobre, que plantea en términos un tanto de prospectiva, ¿no? La adopción de mecanismos como el voto electrónico o eh, el voto electrónico y el uso de las redes sociales para la comunicación política. Yo en lo particular soy un tanto escéptico respecto a la adopción del voto electrónico, del uso de urnas electrónicas y demás, porque incluso la literatura especializada da cuenta de que estas experiencias pueden resultar exitosas en contextos acotados y sobre todo en sistemas electorales con un reducido o con un limitado número de votantes. Si pensamos en adoptar este tipo de mecanismos a un nivel macro, como una generalidad, pues no siempre resulta muy adecuado porque hay muchas variables de por medio. Tenemos, en primer lugar, pues la brecha digital, no todas las personas tienen el acceso a las nuevas tecnologías. Tenemos, pues, los riesgos, las amenazas siempre implícitas en el uso de las nuevas tecnologías. Ya comentábamos la semana pasada esta experiencia de los llamados Guacamaya Leaks, que pues nos habla de una infiltración a documentos, a archivos clasificados en poder de las fuerzas castrenses, ni más ni menos, ¿no? Entonces, bueno, pues incluso la vulnerabilidad, o mejor dicho, incluso los sistemas informáticos y de documentación digital de las agencias del Estado encargadas de la seguridad nacional son objeto de estas amenazas, de estas vulneraciones, pues ¿qué nos puede esperar en otros ámbitos de la vida pública como es el comicial, ¿no?
yo creo que difícilmente pudiésemos pensar en algún momento adoptar este tipo de mecanismos como el voto a distancia, el voto electrónico o las urnas electrónicas en términos generales, ¿no? Como una herramienta, pues obligada. Pero bueno, esa es una percepción personal. Y por último, aunque reitero que hay muchas otras aristas, por último hago referencia a estos aspectos que ella menciona en términos de experiencias judiciales, es decir, asuntos que han sido resueltos por el Tribunal Electoral sobre fenómenos específicos que se dan en materia de comunicación política, sobre todo de propaganda, en el contexto de las elecciones. Si ella menciona la experiencia de los influencers, que bueno, quizás todavía no podríamos clasificarlos utilizando esta expresión de influencers en el año 2015 en favor de las campañas de propaganda, bueno, sí, las campañas y las propuestas de propaganda del Partido Verde Ecologista de México en 2015. Bueno, hay que tomar en consideración justamente cómo han cambiado los criterios, también cómo han cambiado las dinámicas y demás, para ver justamente cómo se resolvió el asunto en específico que ocurrió en el año 2015 con esta intervención que tuvieron distintas personalidades del medio artístico, deportivo y demás, apoyando las propuestas de campaña del Partido Verde Ecologista, versus cómo se resolvió una situación, pues yo diría que casi idéntica, ahora en el año 2021. Se impuso una sanción importante al Partido Verde Ecologista de México, no solamente en términos monetarios, es decir, no solo una multa, sino también una sanción que implicó la suspensión de la prerrogativa de acceso permanente a la radio y la televisión. Por eso es que, esto ya también lo habíamos comentado, apenas en las últimas semanas el Partido Verde está otra vez teniendo presencia en radio y televisión. No habíamos escuchado desde que pasó el proceso electoral, o desde que concluyó el proceso electoral del año pasado, no habíamos escuchado mensajes del Partido Verde en radio y televisión, y esto se debe justamente a la sanción que le impuso el Instituto Nacional Electoral por la intervención o por permitir y alentar la intervención de influencers en el contexto de las campañas electorales, en específico más bien en el periodo de veda de entre la campaña electoral y la jornada electoral, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha modificado un tanto el criterio, también atendiendo, reitero, a las dinámicas, a el avance de estas nuevas tecnologías con todos los fenómenos que eso implica, porque les decía, en 2015 hablábamos no de influencers propiamente, sino de personalidades con un reconocimiento público, y ahora sí estamos hablando de influencers, es decir, personas que se dedican a generar contenido y que hacen de ello una profesión, por lo tanto, pues reciben una remuneración económica, ¿no? Y la otra experiencia es la de el hoy gobernador de Nuevo León, Samuel García, aunque ella pues refiere la experiencia previa, cuando él se postuló a la senaduría por mayoría relativa del estado de Nuevo León. Y el caso, seguramente ustedes lo revisaron en la clase, en el módulo sobre criterios relevantes del Tribunal Electoral sobre, bueno, materia de redes sociales, porque como ella lo refiere, es un caso muy interesante debido a que se manejó un concepto clave que la Sala Superior refiere como political branding, que se entiende como un posicionamiento que hace un actor político a partir del reconocimiento de marcas comerciales que existe entre la población. Lo que ocurrió acá, ella misma lo señala, fue que el entonces candidato a la senaduría por Nuevo León, Samuel García, personalizó algunos jerseys de la selección mexicana y del equipo de fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, pues los jerseys evidentemente tienen todos los logos de los patrocinadores del equipo o de los dos equipos, de la selección y de Tigres. Entonces, lo que se expuso fue justamente que el candidato podría verse beneficiado del reconocimiento de esas marcas que aparecían en el jersey o en los jerseys. Y además, estas imágenes fueron difundidas en sus cuentas de redes sociales y también en las de su entonces novia, la influencer Mariana Rodríguez. La metodología que le ordenó el Tribunal Electoral a través de la Sala Superior al INE para hacer el cálculo de este beneficio
que se consideraba pues en especie, en razón de que pues no es que el candidato le hubiese pagado a estas marcas para utilizarlas, sino que simplemente se montó en ellas, esto en opinión de quienes esgrimían este argumento. Bueno, pues al beneficiarse de estas marcas, se tendría que contabilizar esos recursos no reportados, ¿no? Porque todo esto deriva de una impugnación que se presentó ante la Sala Superior por supuesto rebase de topes de gastos de campaña y porque, en opinión de quienes impugnaron, pues justamente estos beneficios representaban, pues, digamos que una ventaja económica, gastos no reportados y que si se sumaban justamente al monto de gastos de campaña, pues podría llevar al candidato a rebasar los límites establecidos en la ley, ¿no? Bueno, al final, como les decía, se ordenó por parte de la Sala Superior al INE que implementara una metodología un tanto sui generis que consistía en calcular, pues, a cuánto equivalían, digamos, las menciones en redes sociales y las interacciones que se tenían en las redes sociales para entonces asignarles un valor económico. Entonces, es una sentencia bastante controversial porque de alguna manera lo que se mandató fue calcular en términos monetarios, en términos de pesos y centavos, a cuánto equivale un like, a cuánto equivale un posteo, una publicación, etcétera. De hecho, pues el INE implementó la metodología porque se trataba de un mandato judicial, pero con cierta reticencia. Yo recuerdo que en ese contexto de cuando se dictó la sentencia, el consejero Ciro Murayama comentó que, bueno, pues iba a implementar la metodología en los términos que había sido planteada por la Sala Superior, pero que pues no resultaba práctica, que no se podía considerar como una metodología que se adoptase en términos institucionales. Y bueno, pues yo en lo particular comparto la opinión de Ciro Murayama y de la maestra Berenice García Guante, porque, bueno, aunque traigo muy bien puesta la camiseta del Tribunal Electoral, me parece que resulta impráctico el pensar en adoptar esta metodología en lo futuro, como bien lo comenta Berenice García Guante, ¿no? Imaginemos lo que representaría que porque un candidato en un evento de campaña, pues se presente con una sudadera, una chamarra de la marca Adidas o Puma o qué sé yo, y que eso pues ya se controvierta a la luz de este concepto del political branding, ¿no? Y que entonces, pues ese ejercicio se haga con absolutamente todos los candidatos, con absolutamente todos los eventos en donde ellos ostenten una prenda en donde se pueda advertir la marca. Me parece que, pues, es un tanto inviable. Si de por sí los esfuerzos de fiscalización demandan, pues, una sobrecarga de trabajo o representan una sobrecarga de trabajo al personal del Instituto Nacional Electoral, pues si agregamos este componente, esta condición, me parece que la cosa se va a complicar todavía más y al final se va a convertir en un despropósito, ¿no? O sea, en lugar de pues fiscalizar con puntualidad los recursos, pues a lo mejor al sobrecargar esa responsabilidad del Instituto Nacional Electoral, pues se van descuidando otros aspectos, ¿no? Entonces, para plantearlo en términos muy coloquiales, a lo mejor por ir descubriendo hoyos, por ir tapando hoyos se van descubriendo otros, ¿no? Entonces, bueno, pues no creo que sea una política que se vaya a, o un criterio que se vaya a mantener a lo largo del tiempo, pero bueno, pues habrá que ver. Yo no recuerdo que por lo menos en estas elecciones del año pasado se haya retomado algo similar a esta experiencia previa, ¿no? Bueno, vamos a continuar ahora con la intervención de César Astudillo Reyes. Sus intervenciones se enfocan sobre algunas cuestiones muy puntuales, yo me atrevería a decir que incluso más que las de la maestra García Guante. Y bueno, pues al final vamos a dejar la intervención del doctor Clicerio Coello. Entonces, me voy a adelantar un poquito para posicionarme en el punto en el que inicia la exposición del doctor César Astudillo. Gracias, Wendy. Saludo a Berenice y a Clicerio, quienes me acompañan, y a todas y todos quienes nos están viendo. La verdad es que estamos convocados a reflexionar sobre un tema muy importante, además de suma actualidad.
Yo me voy a valer sobre todo de lo que acaba de comentar Berenice en torno al modelo de comunicación política que se implementó con la reforma de 2007, nada más diciendo que, digamos, si tratamos de encontrar cuál fue el impulso que estuvo detrás de esa reforma, vamos a encontrar que fue un impulso ordenador. Se trató de ordenar la participación de la radio y la televisión dentro de la política, sobre todo entendiendo que son intermediarios muy importantes entre los mensajes que emiten los partidos políticos, sus candidatos y la ciudadanía. Ese impulso ordenador bien pronto entró en un desfase. Utilizo la palabra desfase, otros han utilizado la palabra crisis. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de la forma en que se modeló este nuevo modelo, valga la redundancia, se utilizó un mensaje, un formato único, que fue el mensaje del spot, que hoy claramente está rebasado, porque además es contrario a las premisas de la comunicación política, que trata de auspiciar más bien un diálogo, una interacción, y este formato no ayudaba. En segundo lugar, porque fue una regulación rígidamente ordenada, y rígidamente ordenada porque la subimos al orden constitucional. Curiosamente, esa rigidez, no voy a profundizar, pero hoy de alguna manera está salvaguardando las premisas de ese modelo, y a propósito de ello fue que el INE ha ido a la Suprema Corte controvirtiendo también este decreto emanado por el presidente de la República. Finalmente también, bueno, adicionalmente, porque este modelo establecía un conjunto de mensajes unidireccionales a través del formato al que ya me he referido del spot, en donde básicamente había una construcción del mensaje que se quería hacer llegar a la ciudadanía en época de campaña, en donde después no había ninguna interacción, y en ese sentido, desde entonces se dijo que esta spotización no favorecía la libertad de expresión en el ámbito político, porque era una repetición masiva del mismo mensaje a través de distintas cadenas televisivas y radiofónicas. Adicionalmente, también se criticó que dar a los partidos políticos y a sus candidatos la exclusividad en el acceso a la comunicación política dejaba de lado otras voces que también eran relevantes. Después entraron las voces de los candidatos independientes, pero este debate de si deben ser los únicos que tengan voz en las campañas, pues sigue vigente. Bien pronto, como dije, este modelo entró en un desfase. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que nosotros terminábamos de implementar el modelo de comunicación política entre 2007 y 2008 de cara a las elecciones de 2009, también veíamos que paralelamente se estaba produciendo la irrupción masiva del uso de las plataformas tecnológicas y las redes sociales en el ámbito político. Si bien las plataformas ya estaban ahí y las redes sociales iban en crecimiento, lo cierto es que en las elecciones de 2009, después en 2012 y así sucesivamente, vimos cada vez el papel más importante que tienen estas redes, sobre todo para llevar información que les sirva a la ciudadanía para analizar el sentido de su voto y para decidirlo en consecuencia. Lo que estamos viendo hoy, me parece, es que frente a esta inicial vertebración de la comunicación política, bajo estas premisas formales en 2007, hoy estamos viendo la emergencia de unas redes sociales invertebradas. ¿A qué me refiero? Hoy estamos viendo la irrupción de una comunicación política que es permanente, ya no es intermitente. Finalmente, la ordenación que hicimos en 2007 es todavía una comunicación intermitente que se agudiza en época de campaña, que es cuando la masa, el volumen de spots llegan y es donde los vemos repetitivamente en la radio y la televisión. Pero hoy en día estamos frente a una comunicación política permanente. Basta abrir Twitter, basta abrir Facebook para darnos cuenta que hay mensajes que tienen una orientación directa en el ámbito político o también velada, una crítica, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que hoy estamos ante una comunicación política de carácter permanente que se asocia además con que antes
habían pocos espacios para la deliberación, sobre todo porque definimos que esta deliberación se tenía que dar en la radio, en la televisión y en los medios impresos. Pero hoy estamos viendo que frente a estos pocos espacios hay una infinidad de canales de comunicación. Ya Berenice nos puso en el escenario el conjunto de redes sociales que hoy se utilizan, y yo no dudaría, además viendo que algunos candidatos hoy son bastante peculiares, que al rato estén utilizando el TikTok, bailando, haciendo uso de canciones, etcétera, etcétera, para promoverse ya directamente en campaña y para promover sus propuestas, su discurso de campaña. ¿Por qué? Porque esto, repito, va de la mano con esta pluralidad, esta apertura de los canales de la comunicación política derivado de las redes sociales. Esto ha dado como consecuencia también que lo que antes era un acceso restringido, hoy sea un acceso masivo. Prácticamente cualquier persona que tenga acceso a Internet a través de un dispositivo móvil, a través de una computadora, puede participar de la comunicación política, y entonces ha habido esta rebelión de las masas, se ha llevado al ámbito tecnológico, utilizando esta frase y este libro tan importante de José Ortega y Gasset. Pero también hoy estamos viendo que frente a esta libertad que permiten las redes sociales, estamos viendo también derivaciones en donde cada vez vemos más que detrás de ellas hay ejercicios de manipulación que a veces pueden tener consecuencias menores, pero a veces podemos darnos cuenta que sí tienen la capacidad de variar el sentido de una cantidad importante de votación, de tal suerte que sí tienen posibilidad de inclinar la balanza en el ámbito de las elecciones. A esta, incluso, digamos, sobre esta irrupción de las redes sociales, probablemente no escuché a Bere comentar, por ejemplo, la emergencia del Zoom, que es una plataforma que hoy la estamos utilizando muchísimo y que también permite conectarse a muchas personas e interactuar directamente. Probablemente en las próximas campañas, en una de esas, la de Hidalgo y la de Coahuila, van a tener que hacer uso de estas porque todavía vamos a estar saliendo de la pandemia. Yo espero que las de 2021 ya hayamos regresado a la normalidad, pero hoy Zoom y otras plataformas, el Moodle y varias de ellas, permiten hacer debates interactivos aquí en las redes sociales, realizar entrevistas, realizar conferencias. Es decir, lo que estamos viendo es cómo esta irrupción, este pluralismo de redes sociales va a cambiar el modelo de campañas. Esto ya lo estábamos viendo en las anteriores, lo vimos claramente en 2012, pero me parece que lo vamos a ver cada vez de manera más aguda. Estamos pasando de lo que yo he denominado campañas contemplativas, en donde el ciudadano es solamente un sujeto receptor de los mensajes de los partidos políticos, a campañas replicantes, campañas interpelativas, y no dudo que las de estas de 2020, pero sobre todo las de 2021, sean campañas cada vez más beligerantes. Esto es, estamos viendo un contexto también de exacerbación social a partir de que las ideologías se están llevando al extremo y de la defensa, de esta gran transformación que propone el gobierno de la 4T frente a los partidos tradicionales que hemos tenido, que rechazan en buena medida las medidas sanitarias, las medidas económicas, las medidas de la reapertura y de la vuelta a la normalidad, de tal suerte que estos son elementos que me permiten asumir que probablemente tengamos campañas cada vez más beligerantes. Voy a dos puntos finales que me interesan remarcar. Uno es las redes sociales y la pandemia. Me parece que podemos asumir todos que una emergencia por su propia naturaleza libera los condicionamientos, ¿no? El principio de legalidad, de que las autoridades solamente pueden hacer lo que expresamente les está permitido. Eso exacerba la discrecionalidad porque además estamos ante toma de decisiones de carácter acelerado. No hay mucho tiempo para pensar qué se va a hacer, sino hay que tomar las decisiones, y eso está modulando los controles, más en este gobierno que tiene una participación y una presencia muy importante en las cámaras y también está postergando las responsabilidades.
Hoy probablemente lo que menos quiera escuchar el público es que algunas decisiones, como no están adecuadamente tomadas, hay que exigir responsabilidades en este momento. ¿Por qué? Porque ahora el centro de atención está en salir de este momento de crisis y después las responsabilidades vendrán posteriormente. Pero precisamente por eso necesitamos que el derecho mantenga su capacidad de control político y ordenación social. ¿Por qué? Porque en algún momento vendrán también esas responsabilidades y una de ellas es cuando vengan las elecciones. Por eso yo creo que hoy uno de los derechos más importantes tendrá que ser y tiene que ser la libertad de expresión y el acceso a la información, sobre todo porque son herramientas que en el corto plazo nos permitirán reconstruir las decisiones gubernamentales y la racionalidad al tomarlas para ponderar si las mismas estuvieron justificadas, si fueron débiles o si fueron excesivas y si de ellas se desprenden responsabilidades ulteriores. Y justamente por eso necesitamos también preservar la memoria de todo lo que está ocurriendo a partir de la documentación de lo que está pasando, preservando la transparencia y sobre todo esta memoria documentada de la pandemia, ya que será un banco de datos esencial para la rendición de cuentas de nuestros representantes populares y porque no tengo duda que la gestión política de la pandemia del coronavirus será uno de los principales ejes sobre los cuales van a girar los mensajes, la propaganda, los debates en las elecciones del 2021, porque estaremos convocados a elegir, y esto va a ser bien importante, no solamente a una nueva camada de representantes populares, sino haciéndonos cargo de que esa camada tendrá a su cargo la reconstrucción del tejido social de la pospandemia, es decir, en algunos casos vamos a quedar tan lastimados que esta convocatoria de elecciones va a ser para que en algunos ámbitos no solamente se mantenga la continuidad de ciertas políticas, sino haya que modificarlas drásticamente. Por eso yo creo que lo que es muy importante es profundizar en la importancia de recuperar la normalidad de las elecciones. Me parece que el llamado a elecciones es muy importante porque así como urge que nosotros en lo individual y como sociedad recuperemos nuestra salud, la salud colectiva, la salud individual de aquellos que estén afectados, la República también necesita recuperar su salud. Y esa recuperación de la salud pasa necesariamente por las elecciones, sea para calificar adecuadamente las decisiones que se tomaron, sea para tomar una orientación distinta. Culmino diciendo que me preocupa. Me preocupa que hoy, y lo estamos viendo, yo hace rato les comentaba a Berenice, a Wendy, a Alfonso, que llevaba desde las 9 conectado en otro evento, pues justamente hoy estamos cada vez pasando más tiempo conectados, más tiempo utilizando el Internet, y eso también hace que cada vez estemos agregando más datos a nuestro expediente digital. Navegamos hoy no nada más para pedir comida a domicilio, no nada más para pagar nuestras tarjetas, utilizamos nuestros dispositivos para un conjunto de datos y eso va almacenándose en nuestro archivo digital, este archivo digital invisible, de tal suerte que sí va a ser muy importante que las autoridades, sobre todo el INAI, el INE y el tribunal, pongan la atención en el uso de estos datos porque seguramente van a querer ser utilizados en la época de elecciones. En ese sentido es muy importante que pongan especial atención a ellos porque necesitamos que, es verdad, por un lado se siga potenciando un debate público más abierto, una sociedad más participativa y una democracia más incluyente, pero también se necesitan establecer las barreras necesarias para salvaguardar nuestra información para que no sea utilizada inadecuadamente sin nuestro consentimiento, porque están ahí almacenados nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras afinidades políticas, y en ese sentido, repito, necesitamos que estas instituciones básicamente pongan la atención en ellas para que pongan, para que nos ayuden a preservar y pongan las barreras necesarias para preservar esos espacios íntimos al conocimiento ajeno, a las redes sociales, cimentando esta ágora virtual al que, como
esta presencia. Estamos concurriendo todos sin que ninguno esté presente de manera presencial. En ese sentido, yo pondría énfasis en estos datos, esperando las preguntas de nuestro público. Muchas gracias. Bueno, pues el doctor Astudillo retoma, pues digamos que las características del modelo de comunicación política que apuntala como su principal herramienta el spot, ¿no? Esto evidentemente, creo que ya lo sabemos de sobra a estas alturas, pues poco abona a la deliberación pública, es más bien como un formato que se retoma de la publicidad comercial y que por lo tanto pues no ayuda en mucho a reflexionar nuestro voto y a definir el sentido del mismo, ¿no? En muchas ocasiones incluso los candidatos se nos presentan como un producto, justamente haciendo alusión a este símil con la publicidad comercial, y por eso es que en la actualidad pues es mucho más común que como parte de los equipos de campaña se incorporen pues especialistas en el marketing, que también es un módulo que ustedes tuvieron oportunidad de abordar en este diplomado. Bueno, es evidente también, como él lo refiere, que estamos en esta etapa, pues si no de transformación del modelo de comunicación política, pues por lo menos sí de es posible advertir algunas modificaciones, ¿no? Sobre todo con la incursión de las nuevas tecnologías, las redes sociales e Internet en concreto. Esto plantea algunos escenarios interesantes como este que él define en términos de campañas interpelativas o deliberativas y cómo ahora la comunicación política no atiende a una circunstancia temporal como antaño, ¿no? Él refiere que antes de esta incursión o de este brote de las redes sociales, pues era más común que la comunicación política circulase en el contexto de las campañas electorales y ahora pues pareciera que la comunicación política pues está de forma permanente a través de las nuevas tecnologías. Yo difiero un poco de esta percepción porque me parece que aún en la época en que teníamos o en que no teníamos, mejor dicho, redes sociales e internet y solo medios tradicionales, pues aún en esa época el tema de la política seguía estando presente en las conversaciones, en los espacios universitarios, en las páginas de la prensa, en los noticieros. Entonces, bueno, soy un poco escéptico respecto a esta percepción, aunque por supuesto comparto al 100% esta idea de que ahora las redes sociales pues, han potenciado los alcances de la comunicación política y han hecho partícipes a un mayor número de personas, ¿no? Y bueno, otro de los aspectos que a mí me interesa destacar de esta intervención del doctor Astudillo se refiere a otro aspecto que también hemos abordado insistentemente en este diplomado sobre la alimentación del Big Data, ¿no? Esta generación de información que permanentemente estamos haciendo con la interacción que tenemos en y a través de la red para cualquier cosa, ¿no? Cuando utilizamos una aplicación para comercio electrónico, cuando utilizamos una aplicación para bueno, de estas aplicaciones de movilidad como Uber, Didi, Bit y algunas otras, cuando utilizamos estas aplicaciones que sirven como navegadores electrónicos, cuando utilizamos las plataformas de streaming, cuando pues utilizamos nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera, pues con cada interacción que tenemos, con cada minuto que pasamos en la red o conectados a la misma, contribuimos a generar este expediente digital al cual hace referencia Astudillo. Y bueno, pues los dilemas que esto representa, también ya los hemos abordado acá, y pues son dilemas que respecto a los cuales quizás todavía no hemos alcanzado a advertir sus dimensiones y cuáles pueden ser las amenazas físicas, las amenazas que en el plano de la realidad, no en la virtualidad, se pueden suscitar, ¿no? Y bueno, ya también hemos revisado experiencias como la de Cambridge Analytica y algunas otras que dan cuenta de esto que estamos mencionando, ¿no? De cómo eventualmente esa información
que contribuimos a generar nos puede colocar en una situación de vulnerabilidad, de manipulación, de exposición ante pues, todos los usuarios de estas nuevas tecnologías. Entonces, bueno, pues es una preocupación legítima, muy actual, respecto a la cual, pues como lo hemos comentado insistentemente, quizás no hemos reparado todavía lo suficiente, ¿no? Les digo, en muchas ocasiones, pues hasta damos como por sentado o minimizamos algunas de estas posibles o potenciales amenazas de la información que contribuimos a generar. Les decía que, por ejemplo, en estas aplicaciones de mapas o de navegadores electrónicos, pues la red semántica contribuye a generar una memoria digital, ¿no? Y entonces sabe cuántas horas permanecimos estacionados en un lugar, cuántas veces nos dirigimos al mismo destino, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es información que les digo, aún cuando nosotros no planteamos en términos explícitos, de todas formas se va generando a partir del interactuar que tenemos con la red. Y bueno, pues esto plantea, como ya lo hemos comentado, dilemas muy interesantes. Incluso, pues el propio César Astudillo menciona la importancia de que las instancias del Estado encargadas de salvaguardar la información personal de los usuarios, pues tengan un papel más activo en este sentido. Yo la verdad lo veo muy complicado porque pues el INAI y todas las instituciones gubernamentales o autónomas del Estado que se encargan de esta función de proteger la información personal, pues sobre todo se refieren a aquella información personal que está en uso o que está bajo el resguardo de las instituciones públicas, ¿no? Pero toda la información personal que está en manos de las empresas comerciales, pues ese ya es otro cantar, y yo creo que el cúmulo de información que tienen estas empresas, pues es mucho más grande en comparación con la información personal que puedan tener las agencias del Estado. Y bueno, pues sobre eso, establecer algún tipo de barrera, utilizando la expresión de Astudillo, pues me parece que es bastante más complicado, sobre todo considerando que estas empresas son transnacionales, que no responden a ninguna regulación estándar en el derecho internacional y además que hay muchas variables de por medio, ¿no? Bueno, vamos a revisar la última intervención a cargo del doctor Cliserio Coello. Es la exposición más larga y como les digo, pues bueno, el doctor tiene un tono de voz, una modulación un tanto más pausada, por lo tanto vamos a aumentar un poquito la velocidad de reproducción para que no nos consuma demasiado tiempo y tengamos oportunidad de sostener este intercambio de opiniones, de percepciones, de conclusiones incluso, como les decía, no solo respecto a esta sesión, respecto a esta dinámica que estamos llevando, sino en retrospectiva respecto a todo el programa del diplomado. Entonces, bueno, vamos a escuchar la última intervención a cargo de Cliserio Coello. También les comento que el volumen, no sé por qué razón, está muy bajito en este caso, entonces si le pueden aumentar el volumen en sus dispositivos, pues creo que sería mejor. Yo estoy poniendo al máximo el volumen aquí en mi ordenador, pero no sé si sea suficiente. Bueno, vamos a empezar con la exposición. A mí me ha llamado mucho la atención la interrogante que tiene la denominación de esta mesa, comunicación política a redes sociales, y inmediatamente se plantea la siguiente interrogante: ¿cómo superar sus retos para la democracia? Es decir, ¿cómo superar los retos de la comunicación política para la democracia? ¿Cómo identificamos la relación de las redes sociales con el modelo democrático y entonces cuáles son sus retos? A partir de esta interrogante, que creo que acertadamente ha planteado la Escuela Oficial Electoral, cuando ha organizado esta mesa, me han surgido algunos elementos que quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, cómo se revelan algunas paradojas que están presentes hoy en día entre las redes sociales y el modelo democrático. Y para ello es importante revisar algunos datos. Según la encuesta realizada por Latinobarómetro, en América Latina ha decrecido la confianza de la ciudadanía por la democracia. Y por eso yo considero que al tratar este tema de las redes sociales y la democracia, se pueden advertir o detectar al menos tres parámetros. Ya que ante la pregunta de si la ciudadanía de Latinoamérica está satisfecha con la democracia de su país,
en la mayoría de los casos vemos datos bastante complejos. El más alto es Uruguay. El 53% de los encuestados considera que está de acuerdo o satisfecho con el modelo democrático, mostrando el nivel más alto de América Latina. Y aquí, desde luego, tenemos que hacer varias reflexiones, y por eso quiero plantear este tema en términos de paradojas, porque teóricamente siempre hemos sostenido que la aceptación de la democracia como modelo conlleva altos índices de participación ciudadana. Es decir, no podríamos entender al sistema democrático sin participación ciudadana. En la década de los 90 del siglo XX había una gran preocupación por la apatía social, la apatía ciudadana de involucrarse en los asuntos públicos. Hoy vemos una realidad totalmente diferente, y esta puede advertirse con claridad en las redes sociales. De tal manera que la paradoja que hoy está presente, al menos en Latinoamérica, es que ante los bajos niveles de aceptación del modelo democrático, se tiene como respuesta una alta participación ciudadana. Y sabemos que la participación ciudadana es un elemento vertebral y esencial del modelo democrático. Difícilmente podemos entender al modelo democrático sin participación de la ciudadanía. Por una parte, tenemos un déficit o un desánimo por este modelo en Latinoamérica, pero utilizamos uno de los elementos vertebrales del modelo para ponerlo de manifiesto. En los últimos años hemos visto mejores índices de participación en las elecciones. Podemos observar las últimas elecciones de años recientes en los diferentes países de Latinoamérica, y vemos los altos índices de participación ciudadana. Por ejemplo, la amplia legitimidad con que llegan sus gobernantes. Pero además de esa alta participación ciudadana, hemos visto cómo la sociedad se involucra cada vez más en los asuntos públicos, toma parte en la cosa pública, y esto se da principalmente a través de las redes sociales. Hoy las redes sociales son como esos kioscos de las plazas públicas, en donde los vecinos, las personas, congregaban, intercambiaban puntos de vista, reflexionaban, debatían sobre los asuntos de su colectividad. Hoy tenemos kioscos virtuales donde las personas interactúan, reflexionan, debaten, contrarrestan otras informaciones, cada quien expresa sus puntos de vista, hay denominadores comunes, pero también hay posiciones antagónicas. De manera que ante estos kioscos virtuales de esta etapa del siglo XXI, pues podemos ver o entender que el sistema democrático no puede visualizarse de ninguna manera sin incluir estas nuevas formas de participación o interacción de la ciudadanía sobre los asuntos públicos. Es verdad que las redes sociales también sirven para otro tipo de interacciones que no necesariamente tienen repercusiones en la cosa pública, en el ámbito de lo público, pero sí hay una relación muy importante entre la comunicación política, la acción comunicativa de la representación política con la ciudadanía y lo que se establece o se manifiesta en las redes sociales. Y de tal manera que aquí está lo que yo podría entender como el primer dato paradójico y relevante. Si bien ha crecido el desánimo por el modelo, también lo es que hay una participación ciudadana mucho más activa, libre, espontánea, plural, determinante, que pretende articular sus demandas a través de uno de los elementos del modelo democrático, que es la libertad de expresión y la participación ciudadana. De tal manera que a mayor participación ciudadana a través de estas plataformas, como es el caso de las redes sociales, no le corresponde una mayor confianza en el modelo. De tal manera que yo anotaría esta primera paradoja para luego emitir algunas consideraciones sobre ello. La segunda paradoja que yo advierto en esta relación entre redes sociales y democracia es que teóricamente se ha establecido que a mayor transparencia y rendición de cuentas, mayor satisfacción con el modelo democrático. Uno de los elementos importantes de las transiciones democráticas es generar elementos de transparencia y de rendición de cuentas. De ahí que en los modelos transicionales de la democracia, uno de los elementos más importantes es convertir las instituciones y las acciones gubernamentales en cajas de cristal, transparentar, rendir cuentas. Hoy advertimos un aumento importante de la transparencia y la rendición de cuentas en América Latina, ocupan una gran parte de la agenda gubernamental en la región, sin embargo, no ha logrado contener el descenso de la credibilidad y de la falta de confianza o del déficit de la confianza de la ciudadanía frente a las instituciones. Es decir, todos los gobiernos interactúan en las redes sociales, han modificado sus sistemas de comunicación, han transitado del modelo tradicional de rendición de cuentas a los nuevos modelos que ofrecen las plataformas electrónicas y las redes sociales, difunden videos informativos, se hacen cápsulas cortas, se interactúa y se debate con
la ciudadanía, se plantean los casos de éxito, existen nuevas modalidades de la rendición de cuentas y de la transparencia. Por lo tanto, teóricamente, con los teóricos de la democracia, tendríamos que decir, a esto le tiene que corresponder una mejor percepción de la ciudadanía con el modelo. Y esto, desafortunadamente, por los datos que nos arrojan algunos ejercicios, como la encuesta del Latino Barómetro, pues esto no es así. Bueno, la tercera paradoja. Las redes sociales constituyen un instrumento o vehículo para la libertad de expresión. Este es un aspecto medular del sistema democrático. Sin embargo, también la difusión de hechos y noticias falsas, las fake news, están orientadas a la desinformación, por lo tanto, minan y ponen en déficit la credibilidad del modelo. Las fake news tratan de incidir en la percepción que tienen las personas sobre sus instituciones, y si estas noticias falsas logran apoderarse o apropiarse de la opinión pública, pues desde luego hay una percepción del modelo democrático que no puede ser positiva. Las redes sociales, por lo tanto, por este carácter dinámico e interactivo que tiene, se convierten en un caldo de cultivo propicio para sembrar la desinformación y las denominadas fake news. Ahí encuentran un buen espacio para diseñar, para tratar de influir en la opinión pública sobre determinados aspectos que carecen de veracidad. Y estos términos, desde luego, las fake news y la posverdad, no son términos de todo novedosos. Es decir, en esta década, en la segunda década del siglo XXI, se pudieron ver estos dos fenómenos, cómo interactuaban las fake news con el elemento de la posverdad. La posverdad no es más que el tomar una decisión en un momento dado con la información que está presente en el contexto, en las redes sociales, y analizar tiempo después, en lo posterior, si esa decisión estuvo influenciada o no con elementos que faltaron a la verdad. Y tenemos muchos casos en la última década. Un ejemplo de ellos es el Brexit, ¿no? Donde se difundieron en las redes sociales una serie de mitos sobre el futuro de Inglaterra, y un análisis posterior de los elementos informativos que estuvieron presentes para influir en la toma de las decisiones de las personas, pues advierte que no tenían elementos o no había una corrección de veracidad en esa información. También en el 2016 pues, se planteaba cómo se podían generar algunas acusaciones por la supuesta contratación de servicios integrales para influir en la toma de las decisiones en las elecciones, sobre todo en Estados Unidos como tal, a través de las redes sociales. Es decir, ¿cuál es el reto frente a estas tres paradojas? Es decir, ¿se pueden imponer garantías de corrección o de veracidad a la información que está presente en las redes sociales, o es necesario mantener estos espacios como espacios de plena libertad? Pero creo que aquí debemos hacer algunas puntualizaciones muy importantes sobre el tipo de información que se difunde en las redes sociales. Desde luego, las opiniones están ausentes de un canon de veracidad. Es decir, la manifestación libre de las ideas, la posición ideológica de las personas, pues difícilmente pueden pasar por un canon de veracidad, porque están sujetas al debate. Es decir, ahí difícilmente podemos generar un ejercicio de falso o verdadero. Son percepciones ideológicas sobre hechos, cada quien puede emitir una opinión, puede estar a favor o en contra de determinada decisión. Por ejemplo, las opiniones de carácter religioso, pues difícilmente las podemos pasar por un canon de veracidad, es decir, el credo, las creencias o las convicciones ideológicas son propias del ámbito de las ideas y difícilmente podemos decir que es falso o verdadero. De tal manera que las opiniones como tal, como se dan también en los medios de comunicación tradicionales y que se expresan en las redes sociales, algunos pueden gustarles, en otras ocasiones puedes coincidir con ellas, a veces depende del planteamiento ideológico del que se parta, y a partir de ahí se puede debatir sobre esas opiniones. Es decir, pero las fake news no están centradas en el ámbito de las opiniones, de la libertad de expresión sobre lo que cada quien considere de acuerdo a sus convicciones ideológicas. El segundo elemento que creo que es importante distinguir es la calumnia, porque la calumnia es la imputación de hechos o delitos falsos a una persona en específico. Es decir, también puede haber una fake news con un elemento de calumnia, porque le imputa una noticia falsa, un hecho falso o un delito falso a una persona. Pero ahí hay una imputación. Se usa la red social como un vehículo para imputar a una persona sobre hechos falsos. A diferencia de las fake news que tratan de incidir en la opinión pública o que tratan de generar una apreciación o una percepción sobre el modelo de gobierno o el modelo democrático a partir de elementos de desinformación. Y claro, ahí estamos frente
a un elemento muy específico de las fake news, que en concreto constituyen acciones de desinformación sobre hechos o noticias, ¿no? Falsas. Faltar a la verdad para condicionar o influir en la toma de las decisiones o en las percepciones que la ciudadanía tiene sobre el gobierno. ¿Cómo entonces discernir entre la verdad y la falsedad frente a las fake news? Esto es muy complejo. ¿Y qué hacer frente a la desinformación sin afectar la libertad de expresión? Estas son algunas de las interrogantes que estas paradojas nos ponen sobre la mesa. Algunos países, por ejemplo, han optado por la regulación. En Alemania se planteó ante su parlamento la regulación de las redes sociales y obliga a las plataformas a eliminar contenidos falsos. Es decir, es responsable de vigilar que se esté difundiendo contenido que tenga ciertos elementos de veracidad. La garantía de la corrección de la veracidad está a cargo de las plataformas electrónicas, es decir, Facebook, Twitter y todas estas plataformas tienen la obligación de retirar o de sustraer la información que falte a la verdad. Italia planteó en el 2019, previo a esta pandemia, la posibilidad de multar hasta con 5.000 euros por difundir noticias falsas, tendenciosas o que desinformen. Sí, estas noticias que puedan afectar la percepción de la veracidad. Y en Rusia también se han planteado algunas propuestas similares. No obstante que en algunos países europeos se ha explorado esta posibilidad, también hay que decirlo que el camino de la regulación tampoco ha sido exitoso para evitar el elemento de las fake news en las redes sociales, dada la dinámica y la naturaleza con la que ahí se intercambia información. Desde mi punto de vista, no todas las acciones del contexto social deben ser motivo de regulación. Es decir, no toda interacción que se genera en el contexto social debe necesariamente tener un marco regulatorio. Es decir, hay otros elementos. Hamilton decía que cuando el legislador toca la libertad se disminuye, porque le ponemos límites, porque le ponemos contornos, porque le ponemos las posibilidades de que se ejerza de determinada manera, horarios, condiciones o requisitos. De manera que la regulación siempre lleva el acotamiento de una libertad. Esa es la consecuencia de toda regulación. Cuando nosotros afirmamos que hay algo que no está regulado, es porque hay una amplia libertad para el ejercicio de determinado derecho en ese rumbo. Y es lo que sucede en la mayoría de los modelos democráticos con las redes sociales. En este caso, considero que el autocontrol de las redes es una vía que puede generar buenos resultados. Y los hemos visto. Cuando alguien difunde una fake news, de manera inmediata, alguien la contrarresta. Y esto puede darse a partir de 3 elementos fundamentales. El primero es propiciar, motivar, generar la posibilidad de que exista debate sobre cualquier información que se pone a consideración en las redes sociales. Con ello se contrarrestan de mejor manera los hechos falsos. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Alguien hace un planteamiento y los propios usuarios de las redes sociales debaten, condicionan, desenmascaran, dan la otra visión de las cosas, propician cuando se difunden imágenes falsas o adulteradas o alteradas, alguien pone la imagen verdadera, cuando se dan datos maquillados con el objeto de generar una opinión pública adversa a determinada decisión, la ciudadanía reacciona. Es decir, los aspectos de la libertad de expresión se contrarrestan con otras expresiones. Es en la medida en la que generemos y fomentemos el debate, podemos entonces minimizar los impactos negativos que las fake news tienen en el modelo democrático. La segunda es generar aspectos de denuncia. Algunas plataformas como Twitter, Facebook y otras más tienen algunos elementos de denuncia. Es decir, si alguien tiene conocimiento que se están difundiendo hechos o noticias falsas y que se puede contrastar con algunos elementos de veracidad, entonces presenta la denuncia correspondiente. Ahí mismo en las plataformas, cuando hablo de la denuncia, son las denuncias digitales, por supuesto. Se ha utilizado este término en el ámbito jurídico también para estas plataformas. Y la tercera es generar los esquemas de verificación de la información. Algunas plataformas han generado este aspecto de contralorías internas, donde revisan algunos esquemas de verificación de la información. Y ahí, desde luego, tendríamos que ser muy cuidadosos para evitar que estos esquemas de verificación de la información se constituyan en elementos de censura previa, sin algunos criterios para evitar que se afecte la libertad de expresión. De tal manera que no considero que el Estado deba ser un Estado corrector, un Estado que regule en exceso la libertad de expresión en las redes sociales, la naturaleza que éstas tienen, pero sí es importante emitir algunas conclusiones muy breves a partir de estas 3 paradojas y de estos retos que hoy tienen las redes sociales para el modelo democrático. Primero es que tenemos que entender las nuevas realidades. No podemos seguir analizando estos temas desde la óptica tradicional. Teóricamente se había dicho que
A mayor participación ciudadana, mayor coincidencia con el modelo. A mayor transparencia y rendición de cuentas, mayor coincidencia con el modelo, y en la medida en la que se generen mayores elementos de libertad de expresión, también se preserva de mayor manera el modelo. Hoy estamos viendo que esto no es del todo así, es decir, esto es verdad, pero tiene algunos elementos problemáticos, dada la forma en la que hoy se está generando, interactuando en las redes sociales. De tal manera que creo que es muy importante entender estas nuevas realidades, articular estas nuevas paradojas en el entorno democrático y, desde luego, mejorar las condiciones de igualdad en el acceso a la información para fortalecer la pluralidad en el debate público. Lo más importante en esta relación de las redes sociales y la democracia es el principio del pluralismo, es decir, de qué manera se puede generar un cúmulo importante de interacciones para que la sociedad pueda definir libremente, discernir libremente sobre la información que hay. Por tanto, desde mi perspectiva, el camino es resolver los problemas que plantean este reto de redes sociales y democracia con mecanismos propios de la democracia. Libertad plena en estas redes sociales, pero sobre todo con fomentando la pluralidad para el debate público. Muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias, Clicerio. Bueno, pues hasta aquí dejaríamos la herramienta del video. Y bueno, para recapitular lo planteado por el doctor Clicerio, me parece que es relativamente sencillo identificar los elementos estructurales de su exposición. Él plantea 3 paradojas que, pues digamos, se refieren a la vinculación entre 2 fenómenos a través de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales sirve como vínculo, como puente entre 2 posibles fenómenos en los 3 casos que él expone, y además, bueno, pues hace un cuarto planteamiento sobre experiencias de contención. Pero bueno, vámonos en orden. La primera paradoja que él plantea creo que es muy clara respecto a cómo uno pudiera pensar que a mayor participación social pudiese haber un mayor aprecio por la democracia. Y de acuerdo a lo que demuestra el Latinobarómetro, pues pareciera que con independencia de que las redes sociales pueden dar una voz que genere mayor resonancia a la mayoría de las personas, pues encontramos que no hay un aprecio por la democracia en varios países de la región, ¿no? Esto también lo mencionamos en el módulo que tuvimos sobre educación cívica. Vemos que es una constante que se ha mantenido no solamente en México, sino en toda la región latinoamericana. La segunda paradoja que expone es sobre, igual, un bajo aprecio por la democracia versus una mayor transparencia. Menciona que pues, todos estos esquemas de gobierno abierto, de gobierno digital, de gobierno electrónico, de Estado abierto en general, porque sabemos que los modelos de gobierno abierto no solamente se circunscriben a la administración pública federal, es decir, a la burocracia gubernamental, sino que también se extiende a los órganos parlamentarios y también a el ámbito jurisdiccional. Por eso tenemos pues esquemas, digamos, de parlamento abierto y esquemas de justicia abierta. En el caso del parlamento abierto, bueno, esta expresión se ha utilizado sobre todo para llevar a cabo ejercicios deliberativos en donde se hace partícipe a la ciudadanía para pues tomar una determinación sobre una posible reforma, sobre todo de rango constitucional. En el caso mexicano, acabamos de tener una experiencia de parlamento abierto en el contexto de la reforma electoral que se está discutiendo en la actualidad, ¿no? Y bueno, la tercera paradoja que él expone se refiere a cómo estas nuevas tecnologías, sobre todo las redes sociales, justamente han potenciado los alcances de la libertad de expresión individual de las personas, pero ha traído consigo algunos fenómenos que pudiésemos considerar indeseables o como daños colaterales, a los cuales también ya hemos hecho referencia en otras ocasiones. Las noticias falsas, la infodemia, la desinformación o la posverdad, ¿no? Entonces, bueno, pues estas 3 paradojas resultan sumamente interesantes. Él hace algunos planteamientos adicionales, pero me parece que son muy puntuales o es muy puntual respecto a lo que significan estas paradojas, estos contrastes que hay entre fenómenos del ámbito político electoral que pasan por la aduana de las redes sociales. Y la
cuarta arista, el cuarto apunte que él incorpora se refiere a estos mecanismos o experiencias de contención. Él habla sobre algunas experiencias de países de Europa, hace mención del caso de Italia, en donde se han adoptado algunos mecanismos que se refieren a regulación propiamente, ¿no? Y también habla de estos mecanismos de autocontención en las propias plataformas, de autorregulación a partir de la interacción que se genera por parte de los usuarios. Bueno, yo creo que hay muchas formas de combatir estos fenómenos perniciosos como los que hemos mencionado, la posverdad, la infodemia, las noticias falsas, etcétera, ¿no? Yo considero que sería mejor, que el camino mejor es avanzar en la construcción de esta cultura política democrática que pase por procesos de pedagogía social, de educación ciudadana, que consideren justamente estos contenidos, habilidades, conocimientos que se relacionan con el uso de las nuevas tecnologías. Por supuesto, pues estamos hablando de esfuerzos que verían reflejados sus resultados hasta dentro de algunos años, pero me parece que pues es el camino indicado, por supuesto, salvo la mejor opinión de ustedes. Y yo estimo que si se empiezan a imponer regulaciones, sobre todo que resulten sumamente rigurosas, pues a lo mejor vamos a caer vamos a terminar convirtiendo todo esto en un contrasentido, ¿no? O sea, vamos a ir, digamos que en contra de la propia naturaleza del medio, que como ya lo hemos comentado insistentemente, tiene como una de sus principales características la horizontalidad de la comunicación, en donde todos podemos ser al mismo tiempo receptores y emisores. Y si empezamos a imponer este tipo de restricciones, pues a lo mejor vamos a ir un poco en contra de esa característica que resulta inherente a los medios digitales. Y por otro lado, creo que al imponer una regulación siempre se corre el riesgo de que eventualmente pues todo esto termine por conducirse a través de un cauce de autoritarismo, ¿no? Pensemos lo que significaría que en el caso mexicano, para pues, citar la experiencia doméstica, hubiera una regulación que incluso hablara de sanciones por la supuesta difusión de noticias falsas. Bueno, si hubiera un esquema de esta naturaleza y al mismo tiempo se conservara una experiencia como la que está ejecutando el titular del Ejecutivo a través de esta sección de sus mañaneras de los jueves, creo que es, de quién es quién en las noticias falsas, pues imagínense lo que significaría, ¿no? A lo mejor, pues detonaríamos una cacería de brujas, pues de grandes alcances. Pero bueno, pues vamos a hablar de experiencias concretas. Pensemos en lo que está ocurriendo en el caso de Irán, ahorita con los movimientos que están teniendo las mujeres en contra de pues el uso y el castigo por no usar el velo, ¿no? Sabemos que pues, esto responde a una cuestión religiosa, cultural, de siglos de arraigo, pero bueno, pues las costumbres finalmente y las tradiciones finalmente son susceptibles de transformarse, ¿no? Esto lo comentábamos también en aquel módulo de educación cívica cuando revisábamos el concepto de cultura que nos proporcionaba Jacqueline Pechardi y Néstor García Canclini. A final de cuentas, la cultura es un constructo social que es susceptible de modificarse en atención a la propia dinámica social, a las propias relaciones y a las modificaciones que éstas van presentando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, bueno, pues algo que nos parecía que era muy común, porque pues siempre ha sido así a lo largo del tiempo, pues justamente cuando nos sentamos a reflexionar por qué ha sido así y por qué no podría ser diferente, bueno, pues puede detonar un cambio importante. En el caso de México, bueno, pues podemos citar muchos ejemplos ligados con lo que estoy comentando, ¿no? Hasta hace
algunos años, pues no era un tema que ocupara un lugar preponderante el asunto de los derechos indígenas, ¿no? De los pueblos, comunidades y personas indígenas. Bueno, hoy ocupa un lugar importante en la agenda. Los derechos de las mujeres, el tema de la equidad, de la paridad de género, pues era algo que en realidad no revestía particular importancia, no digamos hace 50 o 60 años, a mediados del siglo pasado, sino a principios de este año, ¿no? Y si no, pues vean las encuestas de educación cívica, bueno, cultura cívica, la ENCUP, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México y todos estos barómetros que comentamos en aquellas clases de educación cívica, vean cómo todavía un amplio porcentaje de la población mexicana considera que es una mala inversión la educación en las mujeres, porque las mujeres van a terminar casándose, ¿no? Entonces, de eso, o sea, no hace, como les digo, 30 o 40 años, apenas hace 10 años que todavía un amplio sector de la población mexicana tenía estas opiniones. Habrá que ver, pues, en las próximas ENADIS, qué tanto se ha modificado esta percepción. Pero bueno, pues el caso es que por lo menos, pues estas cosas que anteriormente parecían pues dadas como infranqueables, pues ahora por lo menos son objeto de reflexión y eventualmente pues pueden ser susceptibles de modificación, ¿no? Entonces, bueno, pues yo dejaré hasta aquí los comentarios respecto a la exposición de Cliserio Coello para darles el uso de la voz. Les digo, me interesa mucho conocer sus opiniones, no solo sobre lo que discutimos en esta, o sobre lo que se expuso en esta sesión, sino sobre todo el contenido del diplomado. Como les digo, pues yo soy el coordinador del mismo y siempre me resulta muy valioso escuchar de viva voz las experiencias, percepciones, sugerencias, reclamos incluso, que se pueden cernir sobre pues esta experiencia académica. Entonces, pues me sería muy útil y me daría mucho gusto escucharles, pues de ser posible a todos, considerando que somos un grupo pequeño, pero pues bueno, no es obligatorio, por supuesto. Entonces, bueno, pues a quien guste compartirme alguna opinión es absolutamente bienvenida. Adelante, Carlos. Carlos Oropesa. Buen día, maestro Rafael. Buen inicio de semana a todas y a todos. Pues primero que nada, pues agradecerte a ti como coordinador de este diplomado, a la Escuela Judicial Electoral, el esfuerzo y este intento, me parece muy importante, de tener los diplomados en este horario, que pudiese parecer complejo, pero pues a muchos nos facilita el organizar mejor nuestros días, ¿no? Después de este horario hacer las otras actividades y responsabilidades que tenemos, ¿no? Así es que, aunque veo que no nos inscribimos muchos, pues hay que insistir. Recuerdo que en la universidad pasaba lo mismo, la clase de 7 a 9, pues no llegaban todos, pero era importante tener esa clase de 7 a 9. Bueno, eso por un lado. Por el otro, en cuanto a lo que abordamos el día de hoy, me parece que se debe privilegiar en todo momento dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y el derecho a estar informado de manera veraz y lo más completo posible, sobre todo en materia electoral. Para emitir un voto razonado, responsable, informado, pues hay que tener acceso a la información. Y si bien es cierto que estas redes sociales irrumpen con mucha fuerza, pues también es cierto que radio y televisión siguen ocupando un espectro importante en cuanto a cobertura y acceso a la información. Claro, tanto radio como televisión no tienen la horizontalidad que sí tienen estos otros medios, pero sigue siendo una realidad hasta el momento de que radio y televisión en conjunto tienen más cobertura, aunque se está creciendo mucho en la cobertura de Internet, sobre todo a las zonas que no tienen acceso, y volver una realidad esta frase de que todo México es territorio de una empresa que decía que así era y no era, pues hacerlo una realidad y que esto permita una mayor interacción. También me parece que sucede esto que mencionas del Latinobarómetro, que refieres, en cuanto a que en la medida
que las sociedades vamos interactuando más de manera horizontal, pues no necesariamente es sinónimo de que apreciemos más la democracia. Resultaría paradójico que entre más acceso tienes, hay quien se decepciona de la democracia. Y bueno, pues hay que atender esa situación que es un hecho real, ¿no? Y lo otro que también me parece muy relevante sobre las consideraciones de orden pedagógico y didáctico en cuanto a cómo se desarrolla el diplomado, me pareció muy interesante que incluyeras en esta oportunidad la dinámica de partir el grupo en salas, para que tengamos otro tipo de interacción, inclusive nombrar una relatoría. A lo mejor, maestro Rafael, en los subsecuentes, a lo mejor por lo menos una actividad de esa naturaleza por semana. Si el diplomado contempla 4 semanas de trabajos, pues a lo mejor 4 dinámicas sería muy interesante porque nos ayuda también a arrastrar el lápiz y el papel y retomar esas otras herramientas que me parece que coadyuvan al aprendizaje. Es cuanto y muchas gracias. Cordial saludo a todos y a todos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, sobre el contenido discutido hoy, completamente de acuerdo. Yo creo que en cualquier democracia se tiene que privilegiar el derecho a la libertad de expresión. Por supuesto, ningún derecho es absoluto. Esto ya ha quedado de manifiesto a partir de los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero pues estos límites tienen que tener un fundamento, por supuesto, constitucional o convencional, y además, pues tener este criterio de razonabilidad, ¿no? Tienen que ser proporcionales vamos, al daño que eventualmente se pueda causar con una vertiente de su ejercicio, pero yo estoy completamente de acuerdo. Y bueno, sobre los comentarios al diplomado, pues bueno, muy agradecido por los comentarios y bueno, pues el horario es un poco complicado, pero como les decía desde el principio, pues responde a esta intención que bien expone Carlos de pues no interrumpir las actividades profesionales de los interesados, de las interesadas, ¿no? No sé en qué medida esto se cumpla, porque bueno, les decía yo en la experiencia particular, me resultó un poquito complicado porque pues es la hora en que uno está arreglando a las bendiciones para la escuela, ¿no? Pero bueno, pues es cosa de irse adaptando. Y sobre estas dinámicas, bueno, les decía que yo lo planteé como una suerte de experimento, pero qué bueno que funcionó y bueno, vamos a tratar de mantener esta dinámica de las deliberaciones al interior de los grupos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, en principio también tenemos las intervenciones formadas de Sofía Martínez, de Silvia Hernández. Adelante, Sofía, por favor. Gracias, doctor. ¿Ahí me escuchan? Sí. Creo que aquí tenía como problemas con el micro. Bueno, la verdad es que a mí me ha parecido muy, muy interesante la sesión de hoy en general de todo el diplomado. También creo que ha sido un acierto el horario. Yo también pensaba que iban a hacer, bueno, que íbamos a hacer tal vez más personas, pero creo que sí nos ayuda que sea a esta hora. Y quería comentar algo, doctor, respecto de esto que estamos viendo y que hemos venido comentando de las redes sociales. em, y respecto del último informe país, 2020, donde vuelve a aparecer como primera vía para informarse televisión, seguida de las redes sociales, el internet ya aparece como en tercero o cuarto sitio, no recuerdo, y radio pues como un poquito más adelante, ¿no? Es decir, en ese sentido, yo creo que sería pues muy interesante ir o conseguir pues estos esfuerzos no solo de capacitación, sino de reflexión y de ir implementando medidas desde donde nos toque, ¿no? Desde las trincheras en las que estamos, porque esta desinformación
no se genera durante los procesos electorales, sino está viviéndose de manera permanente, ¿no? Y lo escuchábamos ahorita en la intervención del doctor Astudillo, como pues es algo cotidiano. Entonces, cuando lo queremos abordar solamente en un proceso electoral y solamente en función del impacto negativo que puede tener en la democracia en el proceso electoral, creo que nos quedamos como muy cortos porque es algo que se viene construyendo todos los días de manera cotidiana y que estamos consumiendo, aunque tal vez como órganos electorales o como instituciones que estén como dedicadas a temas de la democracia, no lo estamos abordando de esa manera con la misma fuerza o con la misma como tal vez coordinación que quisiéramos tener con algunas otras instituciones, universidades, no sé, con la sociedad en general, porque creo que sí es algo que sucede todos los días. Y recordar también esto que ha dicho UNESCO respecto de no utilizar el término de noticias falsas o fake news, porque precisamente es como una especie de contradicción, ¿no? Si algo es noticia, es porque es relevante para una comunidad, es un hecho novedoso, y entonces creo que al nosotros estarlo replicando, también generamos cierta confusión en la ciudadanía en cuanto a que, pues, una persona me dice que eso es noticia falsa, pero el otro que seguramente está como generándola o que tiene como ciertas coincidencias, ¿no? Con esa visión o con esa estrategia, pues va a decir que esa es en realidad como la verdad. Entonces, en fin, creo que falta como tal vez mucho que caminar en ese sentido, pero sí quisiera como plantear y conocer sus opiniones respecto de qué se puede hacer para llevar el tema de la desinformación y de la importancia de tener fuentes confiables, una ciudadanía pues mejor informada, un tema de alfabetización mediática, que también tal vez estamos como muy cortos, sobre todo en algunos estados, como el mío, por ejemplo, y eso tratarlo de manera cotidiana y no dejarlo solamente en la cancha de los procesos electorales, ¿no? Gracias. Gracias, Sofía. Bueno, les voy a ir dando el uso de la voz para escucharles a todos y al final les comparto una réplica de mi parte. Muchas gracias, Sofía. Bueno, tenemos también la intervención de Silvia, de Pablo, de Ivana, que creo que ya la había levantado antes, después la bajó. Pero bueno, seguimos con Silvia, después Pablo y después Giovanna, por favor. Adelante, Silvia. Bueno, pues respecto de la actividad de hoy, Creo que no se escucha muy bien, Silvia. Está muy entrecortada pareció la comunicación. muy No importante y sé algo que si me lo que hizo tienes, lo que eco en la conciencia es cómo a partir de la pandemia se materializó y se evidenció unas acciones de ella y actividades. Y ay, perdóneme, ando en la calle, pero espero ya me pueda ahorita lo escuchar. escuchamos bien. Esto último. Lo permite, hago un comentario brevísimo por mensaje y mejor ahí externo mi opinión. Muchas gracias, maestro. No, al contrario, gracias, Silvia. Adelante, Pablo, por favor. Gracias, maestro, y buen día a todas y a todos. Pues primero que nada, agradecer a todo el equipo que hace posible este diplomado. De verdad que creo que el esfuerzo ha sido maravilloso. Bien dicen que en tiempos de crisis la mejor inversión pues es la educación. Venimos de una pandemia que yo creo que a todos nos afectó de cierta forma y el hecho de poder acceder a este tipo de diplomados con personas de tan alto nivel que estén dedicando su mañana, desmañanándose, dejando actividades por compartir aquí su conocimiento y además los compañeros, las compañeras que también hacen ese esfuerzo por compartir y estar aquí, creo que tiene mucho mérito. Muchas gracias a todo el equipo. Y bueno, sobre lo que hemos visto a lo largo del curso, creo que hay análisis bastante interesantes, algunas cosas que resultan premonitorias sobre lo que va a venir
en las próximas campañas, con base a lo que ya se ha hecho y lo que podría venir y cómo se pueden ir regulando. Creo que eso es lo más interesante de esto, ¿no? Que se va ampliando el horizonte y vamos teniendo una visión clara de por dónde podemos ir. Y creo que lo que más nos deja eso, pues, es aprender del pasado, ¿no? De lo que ya ha sucedido y sobre todo aprender de la regulación de los medios tradicionales, que como lo comentaba el maestro Rafael hace unos momentos, a veces las regulaciones son estériles, ¿no? O es una sobrecarga de trabajo, o puede llevarnos prácticamente a nada, ¿no? Lo vimos con los medios tradicionales que durante décadas se quisieron regular a través de RTC, a través de la censura, pero siempre ha habido una forma de saltar la parte de la censura, pero también la parte de la regulación, ¿no? La regulación legal, digamos, en temas de campaña, ciertas artimañas que han permitido que algunos actores políticos, algunos partidos, algunas campañas proliferen, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un área de oportunidad bastante amplia de la cual podemos aprender para aplicarlo en esta fase de la comunicación política electoral actual. Y bueno, es todo y reiterar el agradecimiento. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues adelante, Giovanna, un gusto saludarla. Hola, maestro, muy buenos días a todos. Pues primero que nada, igual como todos mis compañeros, también dar este agradecimiento a la Escuela Judicial Electoral, en particular a usted, maestro, también por esta muy buena organización que tuvieron con todos los ponentes. Y bueno, mi aportación y mi interés particular de cursar este diplomado junto a ustedes es justamente, pues, sobre todo por esta profesionalización que llevo yo como consultora política, sobre todo conocer en gran medida el tema electoral, pues ciertamente en la construcción de la parte de la estrategia de una campaña política, sí es muy importante conocer cuáles son estos mecanismos que manejan incluso al interior desde la ley, ¿no? Porque ciertamente nosotros construimos una campaña, una parte de la comunicación a partir de esta investigación y todos los elementos legales para no violentarla. Entonces, en este sentido, pues yo quiero darle las gracias a todos por haber compartido esta aula, a todos mis compañeros con una extraordinaria experiencia y bueno, maestro, a usted muy inteligente, muchas gracias, muy preparados todos y bueno, espero que no sea la última ocasión que podamos coincidir en en estas maravillosas plataformas que son las tecnologías, maestro. Pues de mi parte sería todo y pues muchísimas gracias. Gracias, Giovanna, pues igual muy agradecido por los cumplidos. No sé si alguien más desea hacer alguna aportación. Berenice, Rosa Elba. Adelante, Rosa. Hola, buenos días a todos, compañeros. Pues para mí ha sido un placer completamente, de verdad, ha sido una delicia poder compartir este espacio de lo que es la comunicación social electoral y haber estado al lado de grandes expertos, maestro. De verdad, increíble todo el diplomado. Me abre otra perspectiva de lo que viene siendo tanto la comunicación social como la comunicación electoral, su evolución sobre todo, o sea, hay cosas que de verdad para mí eran nuevas. Sin embargo, pues sí tenemos, como que antes teníamos todo muy limitada la comunicación en todos los aspectos porque nos ateníamos a lo que nos decía la radio, la televisión, y luego viene, por ejemplo, Facebook, que dejó de ser algo social para convertirse en un campo de comunicación a nivel mundial, ¿verdad? O sea, lo que no nos limita solamente en algo local, luego viene Twitter, viene Google, o sea, viene una evolución impresionante. Para mí es muy, muy importante enriquecedora diplomado. Yo que estoy también en las cuestiones electorales aquí en mi municipio, en Michoacán. De verdad agradezco a todos por sus observaciones, por sus comentarios. De verdad,
como dice Carlos, las divisiones en salas, de verdad que fue algo muy fuera de lo común, porque si teníamos un grupo reducido de tres, o sea, de verdad tener un intercambio de ideas es bien importante, bien enriquecedor. Ojalá de verdad lo vengan haciendo así como dice Carlos, por lapsos más amplios. En realidad usted fue el único que nos enseñó que se podía. Nunca lo habíamos tenido. Entonces, ya pues para que lo vayamos solicitando por ahí con mayor frecuencia. Muchas gracias a todos. Para mí ha sido un placer conocerlos. ¿Verdad? Yo estoy a sus órdenes acá en Morelia, Michoacán, lo que requieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, también ya tenemos el comentario escrito de Silvia. Rápidamente, bueno, con independencia de que ustedes lo puedan leer, lo comparto. Quiere hacer notar el cambio acelerado que se vivió a raíz de la pandemia para el uso de las nuevas tecnologías en la vida democrática del país, y también expresa su reconocimiento por este diplomado, donde, como lo refirió un compañero del propio diplomado, estas actividades permiten convertirnos en agentes de cambio, excelentes ponentes, horario un poco complicado, pero bueno, mil gracias por reconocerla. Bueno, mil gracias. Muchas gracias también por los comentarios. Y bueno, pues tenemos a Berenice. Adelante, Berenice Medel, por favor. Gracias, buenos días a todos. Igual quiero compartir que para mí fue una experiencia diferente, muy enriquecedora, porque escuchar a cada uno de los compañeros, las experiencias, eso siempre ayuda a generar una diferente forma de pensar, ¿no? O sea, siempre compartes el mismo conocimiento con las personas más cercanas, pero ya cuando amplías tu espectro, eso te ayuda a generar otro tipo incluso de dudas que te permiten orientarte hacia ese deseo de querer saber más, ¿no? A mí me gustó este diplomado, me llamó la atención porque justo creo que, como en toda regulación, la creación, uso, luego abuso, posteriormente viene una estabilidad, o sea, uso, no lo crean, luego todo el mundo abusa de la situación, luego ya empieza como que a regularse. Yo siempre he creído que las redes sociales sí pueden regularse, como les comenté alguna vez, desde mi conocimiento básico de derecho. Ahora lo amplío con este diplomado y todo, digo, puede ser que sí exista una regulación que no caiga en el autoritarismo, como dice usted, maestro, pero creo que sí podría generar un límite que permita que no se lleguen a acciones violentas, que eso también es lo que las redes a veces nos provocan, ¿no? O sea, generar una suerte de violencia física, moral, emocional, y entonces creo que sí podría por ahí haber algo bueno. Y aparte, como dice Silvia, y lo comentamos alguna vez, nosotros ser agentes de cambio para esta situación, ¿no? Y aportar incluso algo con con el ensayo que llegaremos a hacer para, pues, no sé, igual más adelante ser como agentes o base para poder establecer alguna limitante legal ahí en ese asunto de las redes sociales. Un gusto conocerlos a todos. Ojalá podamos intercambiar, aunque sea, no sé, redes sociales, por cierto, ¿no? Y para estarnos siguiendo y pues también estoy a sus órdenes, lo que necesiten. Maestro, muchas gracias por todo. Al contrario, muchas gracias, Berenice. Bueno, la discusión, como ya lo hemos comentado, sobre regular o no, pues está en el aire, ¿no? Y estos espacios de discusión académica, pues justamente sirven como un nicho para, pues, seguir hablando sobre una posible o no regulación de las redes sociales e Internet, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todas, a todos. Les reitero mi agradecimiento y mi reconocimiento por su interés,
por haber llegado hasta esta parte. Les sugiero que, bueno, pues concluyan de manera satisfactoria elaborando el ensayo. Es el último esfuerzo para que tengan su documento que acredite pues este diplomado que cursaron, ¿no? Seguramente nos volveremos a encontrar en alguna otra actividad de la Escuela Judicial Electoral o en alguna otra actividad académica o de otra naturaleza. Yo me reitero a sus órdenes, ya tienen mi correo electrónico, qué bueno que están intercambiando sus datos de contacto a través de redes sociales. Les decía que pues sería muy interesante y quizás muy enriquecedor el construir una comunidad alrededor o a partir de la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Se pueden detonar esfuerzos pues de otra naturaleza que pues generen, como les digo, sinergias que resulten muy satisfactorias y muy útiles para la sociedad, ¿no? De hecho, les pongo a su consideración que el ensayo que ustedes van a elaborar para este diplomado, pues eventualmente lo pulan, lo enriquezcan y lo intenten publicar en el blog de la Escuela Judicial Electoral, en Axis, ¿no? Pues para que no se quede solamente en una actividad para cumplir con un requisito. Entonces, bueno, pues está a su consideración esa ventana y, bueno, pues les agradezco muchísimo. Si les gustó el diplomado, así como los shows de fiestas infantiles, recomiéndenos. Este diplomado en lo particular creo que nos permite incorporar esta perspectiva multidisciplinaria y generar interés en las cuestiones electorales, no solamente de los electorólogos, sino de personas que están interesadas en otros aspectos de la vida política, ¿no? Y además, no necesariamente o no exclusivamente en gente formada en el derecho, sino en gente formada en otras disciplinas académicas. Entonces, bueno, pues si les interesó el diplomado, como les digo, si cubrió sus expectativas, pues igual recomiéndenos con otros conocidos, con otros colegas. En principio yo voy a proponer cambiarle el título al diplomado, porque originalmente pues responde a una instrucción superior, ¿no? Este título de comunicación electoral, pero creo que no refleja realmente el contenido del programa, ¿no? De hecho, la categoría de comunicación electoral en sí no existe, ¿no? Ustedes seguramente no van a encontrar en ningún diccionario de ciencia política ni de alguna otra disciplina esta expresión de comunicación electoral, como sí pueden encontrar, por ejemplo, comunicación política. Entonces, yo creo que voy a sugerir que se cambie el título del diplomado a comunicación política y redes sociales, e incluso creo que va a tener un impacto en términos de marketing, bastante más intenso. Bueno, por lo pronto me despido, les reitero mi reconocimiento, mi agradecimiento y, bueno, pues mi disposición para lo que ustedes necesiten en términos académicos. Bueno, pues muchísimas gracias, que tengan un excelente día, una excelente semana, nos vemos la próxima. Gracias, Gracias. maestro. Adiós, que tengan bonito día. Mucho gusto. Muchas gracias. Que les Hasta vaya luego. bien. Nos Hasta vemos esta semana. pronto. Contacto.